Bienvenidos a todos a nuestro primer episodio de Desde nuestro horizonte. El tema de hoy es Nikkei Struggles. Nikkei Struggles. Para dar un poco de contexto, un Nikkei es un descendiente de un japonés y que no nació en Japón. Yo soy Akio y soy un Nikkei. Aquí me acompañan tres amigos Nikkei más. Y bueno, a ver, preséntense todos. Hola, yo soy Dai. Hola, yo soy Hideki. Hola, yo soy Yoshi. Y bueno, el día de hoy les vamos a platicar de anécdotas y de cosas que nos están pasando el día a día. Esperamos que les guste, esperamos que lo disfruten. Y comenzaré yo. Algo con lo que todo Nikkei batalla es su nombre. O bueno, más bien, todo mundo batalla con nuestros nombres. Creo que me han llamado de tantas maneras que no podría acabar de contarles ahorita. Me han llamado Aiko, o lo han escrito con H, con Y, con Q. No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo detesto pedir comida por fast food porque tengo que deletrear mi nombre cada vez. Sí, y es como una costumbre. Bueno, creo que en realidad esto le pasa a cualquier persona que tenga un nombre diferente, bueno, extranjero, o sea, que no es del español o del hispanohablante, porque, por ejemplo, yo siempre, ya es de costumbre llegar y decir, ¿para quién es la orden? Para Hideki, H-I, o sea, ya ni siquiera me espera que me pregunten como, ¿lo podrías deletrear o algo? O sea, es como instantáneo, ¿sabes? Ya, de tantas veces que me ha pasado. No inventes. Yo, lo que hago ya de plano es, literal, digo mi nombre, no solo para pedir cosas, sino para entregar un documento o algo así. Es como, ya literal, entrego mi credencial, mi INE, para que vean mi nombre y no lo tengan que yo estar ahí describiendo ahí. Esa es una buena Eso es una muy técnica. buena manera. Eso no lo había pensado. Sí, O o ya ya te de lo plano lo que tatúas. hacemos todos. Sí te lo tatúas. No, ya de plano lo que hacemos todos es o te inventas un nombre o ya defines como un nombre como en español que vas a decir siempre que pidas comida o cosas. No, o sea, fíjense, yo una vez fui a un burger y les dije, no, pues, me dicen, ¿a qué nombre le pongo el pedido? Akio. ¿Cómo? A-K-I-O. ¿Cómo? Akio. ¿Cómo? Y ya entonces, una vez les dije, ya, pon chino. Soy el único chino aquí de todos los que estamos pidiendo comida. Pon chino. Entonces, cuando ya espero mis 10 minutos ahí, y de repente empiezo a escuchar, Ponchi, Ponchi, hay un pedido para Ponchi. Y yo, ay, ¿quién rayos se llama Ponchi? O sea, ya habrá puesto Ponchi, ¿no? O sea, entonces de repente dije, no vaya a ser. Y veo así mi recibo y nomás dice Ponchi. Ponchi. O por ejemplo, o sea, igual con los nombres en la escuela, cuando están pasando lista es Juan Pérez, Sofía Álvarez. Y cuando ves que el profesor se tarda o se traba, ¿sabes qué vas tú? Es, aquí está el profe. Sí, señor, aquí yo. Sí, disculpe, aquí yo. Y yo, sí, presente, profe. Cañón. Pero yo lo que no entiendo es, por ejemplo, según yo, como hablar japonés es como literal se escucha y se lee, es como yo me apellido Shirai, ¿no? Pero no sé por qué rayos todos los profesores me dicen Shirai. O sea, no sé dónde ven la tilde, no sé dónde ven, no sé dónde ven el acento, ¿saben? Es como, leen lo normal o sienten que no suena la H. Entonces dicen Shirai, Sirai, Sarai, y es como, no. Sarai. Yo ni digo nada, es como, sí, presente. Bueno, Pero o sea, justo es eso. ajá, o No, sea, Dai, en tu por favor. apellido no cuenta tanto, pero, o sea, en mi apellido sí entiendo que no pronuncien la H, pero el tuyo que es SH, pues, o Ajá, sea, y Sí, es en sí, español se Yoshi y pronuncia así. Shirai. Pero justo en eso de las listas hay como dos tipos de personas, ¿no? El que sabes que vienes tú y ya como que te adelantas y no lo dejas sufrir, como, sí, profe, soy yo presente, yo los dejo Presente. sufrir. Y es como, ahí vengo ya, ahí vengo ya. Ah, El silencio y yo me quedo así. Bueno, aunque también hay dos tipos de profes, los que así se toman su tiempo para ver cómo se pronuncia o los que ya de plano lo pronuncian como se les venga y ya ni siquiera sabes si eres tú o no eres tú. Y justo no, tenía una maestra en la secundaria que fácil una semana me dijo Onodeki. De que se le cruzó el apellido y el nombre y ya no sabía si era sin querer o a propósito y ya un día se le dijo, no, es Hideki o Nodera.
Y, ay, no, perdón, que quién sabe, pero fue una semana entera que todo el tiempo era Onodeki, a pesar de que lo leí en la lista, Onodeki, que no sé qué. Te hacía la combinación. Sí. No, o sea, yo tenía un profesor que de plano decidió saltar mi nombre, o sea, ya saltarse y nada más voltear a verme. Pero yo me, Ah, o sí, sea, sí, sí, sí. Sí, ya, también me te ha saltan. pasado. Como Y ya de, le digo, profe, es que no me dijo, ah, no, sí, a ti ya te anoté. sí, ya te vi. Ah, sí, sí, también me dicen eso. Sí, cañón. ¿Alguna vez ustedes han tenido apodos? O sea, todos mis apodos trataron de China. Chino, Chai, Chinatown, Chinese food. O sea, todo tenía que ver con China. Soy Hasta chino. era más largo que tu nombre. Sí, o sea, no, el único apodo que tenía que ver con Japón era chino japonés coreano de la India. Y No. en vez de decirme Akio, decidían Sí. decir todo eso. O sea, sí, pero Ustedes, el único apodo que yo tuve siempre fue chino. O sea, en Sí, yo realidad, también. no, No. sí, no, así tan largo, no. A mí no, o Nunca. sea, había un chavo en la secundaria que yo creo que me traumó tanto que, o sea, porque pues como mi apellido es Shirai, en vez de decirme Shirai me decía Chinai. Pues sí, bueno, pero el apodo universal, o sea, es chino. O sea, aquí Sí, yo que íbamos en la misma escuela, literal, creo que había como un asiático en cada generación y todos eran chinos. o sea, eran Entonces, si en cero. el patio gritabas chino, o sea, todos volteábamos. todos los orientales. Bueno, en la misma secundaria, otro chavo siempre era como, o sea, me entregaban un examen así, porque la verdad yo siempre había sido como muy aplicada en la escuela, ¿no? Entonces era como, Yoshi, me entregaban un examen y sacaba 10 o 9 o buena calificación, vaya. Y era como, un chavo era como, ay, es que tú eres china y comes pescado. Y yo sí, ¿eso qué? O sea, como que siempre por ser oriental o por verte así, ya saben que, o piensan que es como, es que eres inteligente, es que lo sabes todo. Y es como, ya te O que ponen como comes esa etiqueta. comida extraña. Ajá, es como, no. No, si vieran mis calificaciones, la deshonra asiática. De todos los extraordinarios. Sí, o sea, yo de tanto jugar fútbol y volarme clases, salí de la prepa sin saber integrar. Y matemáticas es el estereotipo asiático. Sí, no, como por excelencia, sí, si eres Sí, asiático, eres de buenísimo en las cajón. matemáticas. Ajá. Sí. Sí, hasta los profes así como, pues, ¿qué pasó? ¿No que eres japonés y así? Y yo, o sea, pues sí, profe, pero pues nací aquí. Ah. Oh, Y adiós todas las genes. Sí, No, cañón. ¿no les pasa que en México les hablan en inglés? O sea, a mí, en la universidad, esto es o sea, esto es literal, es anécdota, no es chiste. O sea, mínimo una vez por semestre me trataban como de intercambio. O sea, yo no hablo mucho con la gente, yo no estoy como con grupos grandes, siempre estoy como solo, estoy en el pasillo así, y de repente llega así, y bueno, entiendo que es por amabilidad, nada, a mí se me hacía muy chistoso. Y, oh, do you want to go to your classroom? Which number is it? Y yo, no, gracias, estoy aquí esperando. Ay, perdón. No, no te preocupes, pasa seguido, eres la 10ª. Pero pues también lo puedes hacer de ventaja porque, por ejemplo, yo un día fui a Cancún, ¿no? Y estaba ahí yo sola, literal, porque mis papás se quedaron ahí comiendo. Y yo dije, bueno, ahorita vengo, voy a pasear, ¿no? Estaba viendo así los puestos y así. Y un señor me dijo así como, no, pues vengan, pasen, ¿no? Y yo así como me pasé de largo y fue como, ¿do you speak Spanish? Y yo, o sea, así como me hice la mensa y así como, no, yo no hablo español y me fui y fue Sí, como, esa así me siempre aplica. zafé. No, siempre tus amigos mexicanos que te quieren decir como, oye, ¿y cómo se dice mi nombre en japonés? O sea, y no sé, que se llame Sebastián y dices, pues Sebastián. Ah, Dices, qué no, aburrido. pero o sea, en japonés. Es que tu nombre no cambia. Exacto, qué aburrido. A mí siempre, oye, a ver, enseña una grosería. Yo, no, o sea, mi japonés es para hablar con mi abuela y con mi mamá. O sea, no nos andamos metiendo la madre ahí. Ay, ¿cómo no sabes, O sea, es tu idioma. No, mi idioma es español. Y ahí Exacto. sí te puedo decir las groserías que quieras. ¿O no les pasa que van caminando en la calle y se te quedan viendo? O sea, a mí incluso me han llegado a pedir fotos. O sea, oye, ¿me puedo tomar una foto contigo? Y yo, ¿para qué? Bicho raro. Dice, ¿para qué o qué? Y No, no pues por es que, famoso. sí, o sea,
ojalá y no sea por feo tampoco, o sea, no, no lo dicen, pero tú tienes claro que es porque te ves asiático. Sí, o sea, ahorita que está súper de moda, o sea, más la cultura coreana y así, y el anime, como que si ven un asiático, como que se emocionan pero pues Se no somos emociona. coreanos, amigos. Sí, bueno, en realidad eso a mí no me llega a pasar tanto. O no, casi no. De hecho, cuando salgo con ustedes, o cuando salimos como en un grupo muy, muy grande, a veces siento que me ven a mí como el guía. Así como, ay, mira, él nos está guiando a todo ese grupo de El guía asiáticos. a los Ah, turistas. Sí, sí, sí. los está guiando por recorcholis. Cañón. Pues sí, o sea, a mí tampoco me pasa tanto porque pues yo tampoco tengo tantos rasgos como japoneses, ¿no? Pero, o sea, solo una vez, por ejemplo, en Uber, que pedimos que íbamos a ir al aeropuerto, ¿no? Mis papás y mi hermana, ¿no? Entonces lo pedimos, pero pues como estaba nuestro nombre, pues Yoshie Shirai, ¿no? Pues fue como, ay, y en el Uber, ¿cómo estuvo su estancia aquí en México? Y no sé qué, ya se regresan ¿de dónde son japoneses, no? Y nosotros, sí, sí, o sea, no queríamos como dar explicación y fue como, sí, sí, estuvo muy padre, no sé qué, está muy bonito, pero hasta ahí, o sea, así que se me queden viendo como en la calle y así, no tanto. Que justo lo que iba a decir, como, si a nosotros, o sea, si a Yoshi, es que la tengo de este lado, si a Yoshi y a mí nos decían chinos, es en realidad porque no había un punto de comparación como tal, ¿no? O sea, si estoy con ustedes, pues obviamente no, yo soy como el menor Sí. El más europeo. el más europeo. De hecho, una vez en un subway, creo que fue, no me acuerdo, fue en la Plaza Universidad, sí me preguntaron, así pedí todo y ya terminó. Dijo, oye, ¿tú eres de Europa? Y así, no, soy de aquí. Y tú, del otro No, me lado. llamo Hideki. La que parece de limón es de Jamaica, pero sabe a tamarindo. O también no sé si les pasaba que por ser asiáticos, como que les preguntaban así, luego, oye, ¿y ves anime? O, oye, ¿lees manga? O sea, ese sí fue como ya después me di cuenta que fue como un trauma, porque todo ese tiempo que me lo decían y que decía como, no, es que eso es como un estereotipo y como que no me gustaba, me renegaba así, no quería saber nada de anime, nada de manga, o sea, no ponía en Dragon Ball, me acuerdo que salía en el 5, no sé qué, y así lo quitaba, no me gustaba, o sea, como que no, como inconsciente o consciente, no me gustaba que me relacionaran de esa manera. Ya después me di cuenta que era una tontería y pues ahorita sí lo leo, digo, aquí está uno, ¿no? Sí lo leo y sí lo sigo, pero sí, de chiquito como que así lo renegaba un buen. Si acaso Pokémon era como lo único, pero eran videojuegos, entonces como que no contaba para mí, ¿sabes? No, y lo peor es cuando te dicen, oye, ¿ves manga o así? O lees anime y es como, o sea, no, pero tampoco se dice así. Ajá, es como casi, casi, ¿qué es? De chiquito, como que sí Sí, decía, sí, como que sí. rechazabas la parte japonesa. Pero eventualmente, pues como que ya dices, bueno, es parte de mí y empiezas a aceptarla, ¿no? Y creo que, o en mi caso, mi mamá siempre me dijo, pues tienes que tomar lo mejor de las dos culturas, tienes que tomar lo mejor de la japonesa y de la mexicana y formar tu propia identidad. Al final creo que, consciente o no, todos hemos hecho eso y hemos formado nuestra propia identidad, una identidad Nikke, y creo que eso es pues, lo que se queda en nuestras vidas, ¿no? Es lo que deja huella y nos ha funcionado. A lo mejor antes yo lo tomaba como mal. De la verdad, secundaria fue como mi peor época, porque era como todavía la época en donde yo todavía no asimilaba como las ventajas de ser, pues, de dos mundos, ¿no? Entonces yo lo veía como a veces en contra de mí. Pero pues ya como que en la prepa y así fui aprendiendo que poco a poco, pues, o sea, dije, wow, o sea, al principio me molestaba, pero pues ahorita es como, wow, me gusta que me molesten, ¿saben? Porque es como, me identifican así, o es como, no hay ninguna otra Yoshi en la escuela, ¿no? Y es como, está padre. Pero en Nintendo sí hay. Bueno, ajá, exacto, o siempre es como, Pero porque es Jap. ajá, ¿cómo te llamas? Yoshi, como el dinosaurio de Mario Bros. Ah, Barney. Bueno, espero les hayan gustado estas pláticas, estas anécdotas. Al final tengan en cuenta que pues este es nuestro día a día, ¿no? Todos vivimos en México, pero quizás es un México distinto, un México desde otro horizonte. Así que espero que lo hayan disfrutado. Si quieren una parte 2, pues déjenlo en sus comentarios, algún tema, comida, lo que quieran.
por favor, si les gustó, denle like. Si no les gustó, denle like. Si se identificaron, denle like. Si no se identificaron, también denle like. Al final, pues, denle like, ¿no? O sea, Suscríbanse y denle like aunque no les haya gustado. abajo están nuestros perfiles por si quieren seguirnos. Y pues muchísimas gracias a todos, ¿no? ¿Algún comentario más? Denle like. Síganos para más videos. Yo soy Akio. Esto fue Nikkei Struggles con Hide, Dai y Yoshi Shirai. Bueno, sayonara. Hasta la próxima.